a seguir abordando este tema. ¿Existe riesgo de colapso en la unidad de cuidados intensivos ante el aumento de casos de coronavirus en nuestro país? Bueno, esa es la preocupación que plantea el último informe de la Universidad de Chile sobre los efectos de esta pandemia. Queremos conversar de este tema con Cristóbal Cuadrado. Él es académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y también secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud del Colegio Médico. Muchísimas gracias por este contacto y muy buenos días. Hola, buenos días, Carla. A ver, ¿cuál es el diagnóstico? Hoy día nuestro sistema de salud, en lo que se refiere al tratamiento del coronavirus, ¿está colapsado? ¿Está al límite? ¿Está a punto de colapsar? ¿Qué significa que tengamos, según el último informe de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, un 90% de las camas UCI que están ocupadas? Así es, la situación en la región metropolitana, que hay que entender que concentra la mayor cantidad de camas críticas y ventiladores mecánicos del país, es al límite, un 90% que hay que tener claro que representa igualmente una sobrecapacidad con respecto a su histórico, ¿sí? O sea, más o menos hoy día nuestros hospitales están trabajando como un 140 a 150% de su capacidad habitual. Eso significa que personal que antes estaba viendo 10 pacientes, hoy día está viendo casi 15 pacientes UCI, lo que significa una situación que es muy compleja. Hay hospitales como el Hospital San José y también en la zona suroriente, la Florida y Sur del Río, que están en situaciones particularmente críticas, pero es algo que ya se está repitiendo en la mayor parte de toda la región metropolitana, por lo que es una situación muy delicada. Ya, pero ¿y esto qué puede significar cuando también tenemos expertos, y no sé si comparte la mirada, que dicen que los próximos días van a ser más complejos? El propio ministro ayer decía que se vienen 2 semanas muy complicadas. ¿Va a ser capaz de dar abasto nuestro sistema de salud? Se está hablando de derivar pacientes, por ejemplo, a las regiones para poder descomprimir la región metropolitana. ¿Esas pueden ser medidas que hagan soportar, resistir lo que viene con el coronavirus? Así es, yo creo que es realista lo que plantea el ministro, es decir, que al menos las 2 próximas semanas uno esperaría que sean semanas difíciles, que si ya estamos un poco al límite, probablemente la situación va a ser aún peor y eso va a requerir medidas como la que usted describe, y eso debería hacerse, digamos, lo antes posible. La situación actual todavía permite de que los pacientes que estén saliendo en una situación más estable puedan ser trasladados a centros asistenciales cercanos, a Rancagua, a Viña del Mar, a Valparaíso, dejando más espacio también para la respuesta acá en Santiago. No hay que esperar al momento en que ya no queden camas para que sea el momento para empezar a trasladar pacientes a otros centros, además que probablemente va a ser necesario trasladar también intensivistas de otras regiones que estén con menos carga a Santiago, de tal manera de poder mejorar la calidad de respuesta. Hay que recordar que esto no es solo ventiladores mecánicos, acá se requiere un equipo interdisciplinario muy entrenado para poder dar una atención adecuada a una persona que requiera estar en un ventilador mecánico. Sí, este punto es tremendamente fundamental, también tomando en cuenta lo que la experiencia internacional ha marcado y también lo que se empieza a sentir en nuestro país sobre cómo también el personal médico comienza a enfermarse. La pregunta es si se va a dar abasto con los equipos, si hay suficientes especialistas, si es que tenemos gente en número, en cantidad suficiente, con la expertise necesaria para enfrentar lo que viene las próximas 2 semanas y eventualmente más tiempo también. Bueno, lo cierto es que no estamos en una situación en la cual nos gustaría estar, ¿sí? Eso implica que tenemos una situación de camas al límite, una situación de nuestro equipo de salud al límite y lo que está ocurriendo es que los equipos están dando todo lo que pueden para poder responder de la mejor manera a las necesidades de la población. Decir si es que esto va a ser suficiente, yo creo que es imposible decirlo de antemano. Lo que sí yo tengo muy claro es que todos los equipos de salud están comprometidos para que todo lo que pueda hacerse por proteger y mantener la vida de las personas se esté haciendo. Cristóbal, yo me imagino que esto es ir paso a paso y paulatinamente tomando las medidas necesarias para ir enfrentando la pandemia, evidentemente. Pero se habla aquí de un horizonte de 2 semanas y uno se pregunta si en el fondo eso no se puede extender mucho más tiempo. Hay ya expertos que ponen en duda de que este necesariamente sea el pic. Podría ser más adelante, todavía no estamos en el pic de otras enfermedades respiratorias. La pregunta es cuánto pudiera durar esto. ¿Hay algo que pueda hacer pensar hoy día que junio, que julio van a ser meses mejores o todo indica que necesariamente las cosas se van a ir agudizando? No, yo diría que no hay antecedentes como para poder estar seguro de que vamos a estar mejor o peor durante junio. Sabemos que lo que sí sabemos es que mayo va a ser un mes muy complejo y la respuesta
a las medidas epidemiológicas que están tomando hoy, como por ejemplo incrementar la capacidad de testeo, mejorar la capacidad de trazar a los contactos y las cuarentenas que se están tomando ahora. Esas tres medidas deberían empezar a dar frutos en un par de semanas más, ¿sí? En términos de la cuarentena en la región metropolitana, uno podría tener dudas de si es que esta medida llega a tiempo. O sea, nosotros sabemos hace más de una semana, digamos, de que los casos habían estallado en la región metropolitana y la autoridad decide esperar casi 5 días a implementar el viernes pasado. Eso nos hizo perder prácticamente una semana, ¿no? Yo creo que en ese tipo de decisiones se juega finalmente qué tan pronto o qué tan tarde vamos a tener una solución de más estabilidad, más similar a la que teníamos hace 3 semanas atrás. No hay que pensar de que el próximo mes vamos a haber superado el coronavirus. O sea, lo que va a pasar es que deberíamos llegar a una nueva cantidad de casos que sea más manejable y que nos aleje, digamos, del fantasma de poder tener un sistema de salud colapsado, que es el peor escenario al que nos enfrentaríamos. ¿Y podemos saber si estamos viviendo realmente el pic? ¿O si el pic pudiera ser, no sé, a fines de mayo, principios de junio? Los pics en general solo se pueden diagnosticar de forma retrospectiva. Significa que la medida que uno haya tenido varias semanas en la cual, exactamente, cuando tiene varias semanas de estabilidad, uno puede volver a bajar. Ahora, los pics tampoco necesariamente son únicos. Los países pueden relajar sus medidas muy tempranamente y eso puede generar un rebrote, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que hay que tener mucha mesura y entender de que esto es algo con lo cual vamos a tener que aprender a convivir por un horizonte de periodo largo, con periodos peores y mejores, y el sentido de la responsabilidad individual y también de las autoridades es fundamental para responder paso a paso a las necesidades que nos pone esta contingencia. Cristóbal, la última pregunta. El gobierno ha dicho que se va a derivar a pacientes desde la región metropolitana a otras regiones. ¿Cuáles debiesen ser los criterios? Porque también para la familia es un tremendo tema. Si te dicen que a tu familiar se lo van a llevar a otro lugar, ya la desesperación de no poder verlo acá mismo se agudiza. Y no sé en qué nivel de gravedad tienen que estar, cuántas fases se pasan para después ser derivados, porque eso podría hacer perder tiempo, ¿no? Sí, la situación de las familias que quieren ver a sus familiares es muy dramática. Hay que entender de que son pacientes que están muy graves en lugares donde tampoco es posible ir a verlos presencialmente. Significa que la mayor parte de las interacciones se dan a través de o un celular o algún otro dispositivo en aquellos pacientes que están lúcidos y que pueden por ende interactuar con sus familiares. Es evidente de que cualquier medida que implique trasladar pacientes debe ir de la mano de logísticas que permitan, por ejemplo, que los familiares mantengan un contacto con los equipos médicos, que mantengan contacto con sus familiares si ellos están en posibilidades de poder hablar, por ejemplo, y eso debería ser parte de la contingencia. Sobre qué tipo de pacientes habría que trasladar, obviamente hay que partir por los pacientes que están en una situación más estable, aquellos que pueden resistir, por ende un traslado de 1 a 2 horas a otro lugar, que deberían ser pacientes que ya están en una fase más tardía, que estén ya siendo prontos a ser sacados de un ventilador mecánico en un horizonte de tiempo y no los pacientes de la fase más aguda al principio. La otra posibilidad sería trasladar también pacientes en una etapa muy temprana, de tal manera de que si es que ellos se complican puedan tener acceso a un ventilador mecánico y a un equipo de UCI en el lugar donde sean trasladados. Bien, pues Cristóbal Cuadrado, muchísimas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a entender también cuál es el escenario en el que se está enfrentando el COVID actualmente en Chile. Que tengas un buen día, nos vemos. Buen día, Carla. Bien, y vamos a complementar también esta entrevista porque queremos saber qué está pasando